En los cuidados paliativos pediátricos, la esperanza brilla a través del amor y el apoyo. Qué gusto estar una vez más aquí en Transformándonos. Soy Giselle de la Hoz y hoy nos acompaña la doctora Jessica Gómez Flores, médico especialista en cuidados paliativos. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, Giselle. Es un gran honor para nosotros que primero estés en nuestra tierra chiricana, que te damos una bienvenida especial porque a través de Transformándonos has logrado mucho en todo este tiempo y te felicitamos también por eso. Y gracias por invitarnos a ser parte de este programa. Gracias. Y qué maravilloso estar en este lugar rodeado de árboles y de flores. Así es. Jessica, cuando hablamos de cuidados paliativos pediátricos, pues ya estamos dirigiéndonos a esa población infantil y pues naturalmente que para todos es conmovedor, es significativo este tema. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cuidados paliativos pediátricos? Bueno, sin duda, cuando nos referimos a la población pediátrica, nos referimos, y me gustaría invitarlos a la audiencia que piense un momentito en este acompañamiento que debe hacer cuando tiene un hijo en casa. A las familias, cómo ellas van trascendiendo en ese cuidado de un niño que en este momento es sano. Ahora ese escenario, vamos a pensarlo cuando ese bebé, ese niño, ese embarazo viene con una condición que te establece una enfermedad. Entonces, en este viaje de acompañar a un niño que tiene una enfermedad, empezamos a entender que hay un montón de cosas que van a estar ocurriendo. Depende de la edad del niño, depende del momento del diagnóstico, depende del tipo de enfermedad, porque sin duda hay enfermedades que aparecen en los niños que son comunes. Sin embargo, hay otras enfermedades que van apareciendo que muchas de ellas son degenerativas, no tienen cura, o como por ejemplo las oncológicas, que requieren tratamientos intensos para poder llevarse a un procedimiento curativo. Entonces nos damos cuenta que cuando un niño padece una enfermedad, tenemos que hacer un cambio integral. Entonces, ¿qué significa eso para un niño? Pensemos que si a este niño se le diagnostica una enfermedad, este niño se tiene que adaptar a un ambiente que no es el de su hogar. Sea pequeñito, sea más grande, sea escolar, preescolar o sea un adolescente. Tiene que salir de su entorno, de su aula de clases, tiene que salir de su casa. Entonces, estar lejos de su familia, no estar en los brazos de su madre todo el tiempo. Entonces, todas estas cosas empiezan a ser difíciles para el niño. También adaptarse, porque lo más importante para el desarrollo del niño es el juego. Y recuerdo a estos niños que están en nuestras salas, que están canalizados, pero aún así quieren pintar. Entonces, tener esa visión de lo que va representando la enfermedad en los niños. Y también para los padres, al recibir estas noticias, tener que vivir un camino de aceptación del proceso, entender qué está ocurriendo, y a veces se traslapan muchas cosas. La culpa, uno necesita tener una explicación sobre lo que está ocurriendo, y a veces creamos culpas que no son necesarias en el proceso. Entonces los padres también muchas veces enfrentan situaciones de organización, a veces son familias muy pequeñas o son familias grandes pero no son muy unidas. Conlleva entonces a veces pérdidas del trabajo, pérdidas económicas, pérdidas sociales, ya los padres, incluso a veces hay rupturas familiares de los padres porque enfrentan una situación emocional compleja. También esto conlleva un escenario para el personal de salud que debe adaptarse a ese principio que nos enseñaron desde la facultad, que es curar por sobre todas las cosas. Sin embargo, en las enfermedades
sobre todo algunas amenazantes en la vida, a veces no podemos curar. Pero el padre de la medicina, que fue Hipócrates, hace muchos siglos atrás dijo que cuando yo no puedo curar, debo aliviar, y cuando no puedo aliviar, siempre podré consolar. Esa es la filosofía de los cuidados paliativos. Poder integrar en el cuidado de los niños, de los adolescentes, de las familias y a veces de la sociedad, cómo poder nosotros darle esperanza, darle vida a cada día cuando tengo una enfermedad amenazante de la vida o que puede llevar a la muerte. ¿Cómo ese profesional sanitario puede acompañar a esas familias que están al cuidado de sus hijos? Bueno, sin duda es un reto. Y lo más importante es que para el personal de salud, el trabajo en equipo es nuestra herramienta principal de acompañamiento. El trabajo en equipo, porque todos tenemos diferentes disciplinas. Es tan importante una enfermera como el médico especialista, como en nuestro caso los médicos de paliativo, el médico oncólogo, el laboratorista, el psicooncólogo, el trabajador social, los voluntarios. Todas estas personas son indispensables como herramienta fundamental de apoyo a las familias que padecen una situación en la que sus hijos enfrentan enfermedades serias. Y sin duda, como antes lo dijimos, para el médico, sobre todo para el médico que muchas veces dirige el tratamiento, es esa sensibilidad de reconocer que muchas veces no exista un tratamiento que va a curar y quitar quizás un poco de nuestros vocabularios el hecho del no hay nada que hacer. Porque esto impacta muy profundamente a las familias. Cuando tú le dices la frase no hay nada que hacer, pienso que hay que transformar este lenguaje, porque ¿qué tal si le decimos a la familia, quizás en un cuidado intensivo, cuando has tenido un niño que padeció una situación muy seria y que los pronósticos te dicen que va a ser muy difícil de recuperar, y quitar el no hay nada que hacer, porque desde nuestro punto de vista en cuidados paliativos siempre hay muchísimo que hacer. Jessica, pero en ese acompañamiento a estas familias, a veces no es tan fácil para el profesional sanitario por toda la carga laboral, y en algunas ocasiones, que lo hemos hablado, nos involucramos un poco con ese niño por la razón que sea, con ese adolescente en que sentimos que pudiera ser se parece a mi sobrino, se parece a mi hijo, y de alguna manera nos involucramos, acompañamos a la familia, pero es tan difícil poder trazar esa línea en la que no quedemos involucrados exactamente. ¿Cómo hacen el profesional? Bueno, precisamente en el trabajo en equipo que desarrollamos dentro de los hospitales, yo tengo la experiencia de compartirte que es un trabajo que vamos realizando en equipo, y que sin duda reconocer el autocuidado que debe tener el personal sanitario es muy importante, porque como seres humanos, también que somos seres humanos, pasamos, involucramos nuestra emoción en el paciente, sin duda alguna, y no es que no lo podemos no hacer porque somos seres humanos. Sin embargo, aquí reconocernos, entender cuál es mi cercanía hacia lo que yo estoy haciendo, qué estoy dando de mí, entender si esto que estoy haciendo me produce daño. Es necesario para el profesional de salud tener ciertas medidas de autocuidado, pero también entrenamientos en comunicación, entrenamientos de cómo dar estas noticias, de saber utilizar las palabras que utilizamos, y sobre todo también de reconocer nuestros límites como seres humanos. Y por lo menos en esta experiencia
hay cosas importantes que desde el punto de vista paliativo, aunque no es precisamente sobre quienes actuamos, no actuamos sobre los compañeros, por ejemplo, pero sí acompañamos el proceso y también vemos cuando los compañeros están viviendo una situación compleja con algunos pacientes, porque sin duda un niño que está en una situación de enfermedad y que está mucho tiempo en el hospital te roba con esa sonrisa, te roba el corazón. Entonces, cómo no a verse involucrarse? Sin embargo, para poder ayudar, la ayuda que ayuda es reconocer cuáles son mis límites y saber también cuidarme. Y en ese proceso ocurre, por ejemplo, mira, te cuento una historia que para mí es muy especial, de una bebé que tenía una enfermedad renal, que prácticamente estuvo al cuidado de la sala, de las enfermeras, de sus médicos, de sus aseadores, del que llevaba la comida, de todos los que pasaban por la sala. Esta pacientita fallece después de un par de años porque su enfermedad era bastante seria y llega al final, no tenía opciones de trasplante, no tenía opciones curativas. Entonces esta pacientita es atendida por el personal y al final pues está con su madre. Cuando todo el espacio, las enfermeras, los médicos, el personal de apoyo, las madres de otros pacientes se involucran, se acercan, oran con ellos, acompañamos, tratamos los síntomas, la disnea, la dificultad para respirar, el dolor, que utilizamos medicamentos para poder controlar síntomas y llevar a esa despedida, que la agonía que se produce en ese momento, que es la última etapa de la vida, se pueda tratar con tranquilidad, que la persona esté tranquilo, que ese niño esté tranquilo, para que le podamos dar a su madre y a todo el personal que ama a ese niño, le pueda dar esta despedida que merece, porque como seres humanos esto es un derecho, morir sin dolor, morir con los síntomas controlados. Entonces, cuando yo tengo este escenario en donde todo se involucra y salimos de este escenario de ser el profesional solo de salud, sino que somos los seres humanos los que estamos atendiendo este proceso, eso también, aunque nos involucra, también nos sana, porque nos va dejando huellas de transformación. Me conmueve mucho esa última historia y sobre todo la gratitud de haber compartido con esa preciosa niña y de poder despedirse y que todos juntos puedan vivir ese momento. ¿Qué tal si nos vamos a una pausa y regresamos? ¿Cómo dar esas malas noticias y todavía permitir que haya espacio para la esperanza? La última lección que deberíamos aprender es el amor incondicional, que incluye no solo a los demás, sino a nosotros mismos. Y estamos de regreso con Jessica Gómez con el tema Cuidados Paliativos Pediátricos. Jessica, este tema tan controversial muchas veces o difícil a la hora de comunicar el profesional sanitario a las familias las malas noticias. Esa comunicación que estoy segura que hasta el mismo profesional puede sentirse conmovido. ¿De qué manera abordan a las familias para que haya todavía cabida o espacio para la esperanza? Sin duda, en la práctica médica debería ser un tema obligatorio desde la academia.
aprender a comunicarnos para dar noticias difíciles. Porque no solo pasa con los niños, pasa con cualquier enfermedad. Si yo tengo una enfermedad crónica que le tengo que decir a alguien que tiene diabetes, por ejemplo, es difícil. También hay otros elementos que se suman cuando esta noticia conlleva la vida de un niño. Cuando usted está embarazada y en ese embarazo el ginecólogo detecta que algo no está creciendo de manera normal, que el bebé falta en estructura o tenga alguna malformación o tenga una situación en la que tiene en riesgo su vida. Desde ese momento, y cada momento de la vida enfrenta estas situaciones. Sin duda, una de las herramientas principales para el profesional de salud es tener herramientas de comunicación. Hay un manual muy sencillo que nos indica paso a paso cómo ir dando esta noticia, que son los pasos de Bowman. Son muy conocidos y son muy sencillos. Comienza con incluso cuidar el espacio en el que nosotros vamos a transmitir esta noticia. Sentarnos, mirar a las personas a los ojos. Sin duda, los ojos son el reflejo del alma. Y es la comunicación más afectiva, efectiva y certera que podemos nosotros tener con alguien. Mirarla a los ojos. Traer información correcta, explorar la persona que entiende de lo que está viviendo, de lo que se le ha ido comunicando y luego explorar qué desea ir sabiendo. Porque cuando emocionalmente nosotros estamos ante una situación grave, es muy poco lo que nosotros vamos reconociendo. Incluso dice que menos del 25% de lo que yo le transmita a la persona lo va a recibir. Por lo tanto, yo me pude estar una hora explicándole detalladamente un proceso de enfermedad, sin embargo, captó muy poco. Y yo tengo que volver a explorarlo. Entonces, en estos pasos te va indicando también como una guía sencilla de cómo tú lo puedes ir trabajando la información. Y es muy importante también hablar desde esa necesidad que tenga la persona de entender y saber. Y esto es muy bonito porque no solo lo aplico al padre o a la madre o a los familiares o a los tutores de un niño, también lo hago con los niños. ¿Cómo lo hacemos con los niños? También entendiendo qué niño yo tengo enfrente. Si habla, si no habla, si es grande, si ya es adolescente. Y muchas veces también el reto con los adolescentes de poder ellos tomar las decisiones. Y estos son principios bioéticos en nuestra práctica médica. Cuando yo tengo un niño que requiere transfusiones continuas porque tiene una anemia plásmica, porque su médula falló y no produce estos elementos sanguíneos y tengo que transfundirlo prácticamente todos los días, toda la semana, él no entiende por qué él tiene que salir de su esfera. Sin embargo, tenemos que ser muy recursivos también. Y por eso el trabajo en equipo. Para poder llegar a través de cuentos, historias, juegos, utilizar elementos que el niño me pueda explicar qué siente. Y a mí me encanta un muñequito que nosotros tenemos que se llama Paco en nuestra unidad paliativa. Con esa trabajamos con los padres para explicarle síntomas y colocar medicamentos subcutáneos. Pero también Paco nos ayuda a que muchas veces los niños nos dicen qué está sintiendo ellos. Y hay que ser muy observadores también, porque el lenguaje no verbal de una persona es más expresivo que el lenguaje verbal. Por lo tanto, las palabras dirán una parte. Esa otra parte, y obviamente esto requiere pues entrenamiento en comunicación. Por eso soy muy insistente en que hay que tener herramientas de comunicación para poder comprender, entender el escenario en el que vivimos y cómo llevarle y transmitir este mensaje como usted necesita que sea transmitido para que usted lo pueda asimilar y trabajar. Al final, lo que todos queremos lograr, el objetivo fundamental es poder caminar de la mano con cada uno de ellos, con los padres, con los niños, con las familias,
en este proceso, porque este es un viaje que requiere vida. Y quitar quizás ese mito solo de la muerte. Quitar, sí, a veces estoy enfrentando una enfermedad que no se va a curar. Pero yo siempre les digo que tenemos un relojito de arena, que lo tenemos en contra. Y ese relojito de arena no sabemos cuándo se va a detener. Pero ese tiempo es tan valioso porque no va a haber otro. Y las personas construimos nuestros pensamientos en base a nuestros recuerdos. Y esos últimos recuerdos serán lo que recordaremos toda la vida. Por eso hay que generarle esa esperanza. Y no me baso solo en la muerte, en la esperanza. Y cuando me refiero a la esperanza, te digo cosas muy bonitas como aquella madre que nace su bebé con una cardiopatía, que tuvo pocos días de vida. Sin embargo, ella logró hacer una camisa especial con sus manos para su hijo. Logra tener recuerdos de su bebé. Y hay programas que también fomentan estos recuerdos porque son especiales para ellos. Y te va a acompañar toda la vida. Por ejemplo, un libro, una pequeña que nos hace su historia de vida a través de un cuento que se llama Fresita y sus amigas en el espacio. Y es una belleza porque aunque ellos sean pequeños, sean niños o adolescentes, todos los seres humanos trascendemos. Y al trascender, dejamos esa huella. La dejamos en la familia, la dejamos en los padres, en las madres. Pero sobre todo tiene que ser una huella de amor. Por eso los equipos trabajamos no solo en comprender la situación, sino en trabajar en esa esperanza que les dé vida, incluso después de la muerte. Y qué significativo el trabajo que haces. Gracias por invitarnos a reflexionar, no solo a mí, sino a todos nuestros televidentes. Y ¿qué mensaje le podemos dar a nuestros televidentes con tantos años de trabajo, con tantas experiencias, como lo acabo de mencionar, maravillosas, significativas? ¿Qué mensaje les puedes dejar a ellos? Bueno, sin duda, mi profesión pues, médica es a los cuidados paliativos. Hace un poco más de 10 años que lo realicé. Tuve grandes experiencias en Costa Rica, donde me formé inicialmente. También estuve en España. Tuve unas experiencias impresionantes. Sobre todo, mi agradecimiento durante todo este tiempo a tantas familias que nos han dado la oportunidad de conocer, de trabajar con ellas. Recordemos que somos seres humanos vulnerables y no solamente somos profesionales. Gracias por llevarnos a la reflexión, por ayudarnos a reconocer la vulnerabilidad, no solamente de esos niños, la vulnerabilidad de esa familia, sino la vulnerabilidad de nosotros como profesionales. Sin duda, Giselle, es un camino que siempre nos agradecemos, porque son las familias las que te enseñan que la vida vale la pena vivirla, que la vida es bella en todo momento. Y sin duda, hay muchísimas experiencias. Yo puedo resaltar que los niños, en especial los niños, en ese acompañamiento los niños son especiales, incluso tienen una madurez que es espiritual. Cuando tú tienes una niña de 5 años que tiene una hermanita con una enfermedad, una cardiopatía inoperable, que va a fallecer, que esta niña le diga a su hermanita en casa,
porque la ve malita y le dice, no te preocupes, vas a estar bien. Y que luego la bebé muera y que su madre se pregunte, ¿por qué esta niña le dice esto? Un niño, recuerdo que tuvimos en sala por mucho tiempo, el día de su nacimiento, el día de su fallecimiento, estaba su madre embarazada y estaba a punto de dar a luz. Él pudo darle nombre a su hermanita. Él planeó cómo iba ella a manejarla en la vida. Pero además también le dijo a la mamá, no te preocupes, mamá. Cuando yo no esté aquí, yo voy a estar en el cielo. Y desde el cielo voy a ir a Pizza Hut, porque le encantaban los juegos de los restaurantes. Y que dijera que él en el cielo se iba a divertir, porque iba a tener la libertad de ir a estos lugares para jugar. Y que desde allá, él siempre la iba a acompañar. La madurez en los niños cuando enfrentan la muerte es impresionante. Quizás es el temor de los adultos que enfrentamos la situación, seamos los profesionales o sean los seres queridos. Exacto, es compleja. Sin embargo, como todo ser humano que viene a esta tierra con un propósito divino, viene a hacer algo y al hacerlo lo cumple y se despide. Por lo tanto, eso lo tenemos que agradecer. Por lo tanto, eso lo tenemos que amar. Y al final, el amor trasciende. Gracias nuevamente por todos estos valiosos aportes y sobre todo que vienen de un corazón muy noble y muy grande. Y nos vemos en una próxima edición aquí en Transformándonos. Soy Giselle de la Hoz.